supe si entramos a Lima, tampoco si ganamos la guerra. Simplemente me quedé acá, en el desierto, esperando una sepultura definitiva para poder descansar. Quizás algún día regrese a mi país, a mi tierra. Por aquí. Mira, estoy aquí. Creo que no se encontró haciendo una cosa. El 10 de marzo de 1998, aquí, en las faldas del Cerro Zigzag, en el distrito de Chorrillos, en las afueras de Lima, un grupo de obreros trabajaba en la construcción de una cerca para la Escuela Nacional de Policía. Y cerca de las 18 horas, al remover la tierra, desenterraron parcialmente un cadáver. Los obreros llamaron inmediatamente a la fiscalía pensando que se trataba de un hecho reciente. Pero al llegar al lugar, la fiscal observó, bien conservado en medio de la arena, el cuerpo de un hombre vestido con un antiguo uniforme militar. Al día siguiente, un grupo de arqueólogos exhumó el cadáver y en su chaqueta, que no llevaba ningún distintivo militar, descubrieron 10 botones grabados con el escudo nacional chileno. Debido a estos indicios y al sitio en que apareció el cadáver, este histórico distrito de Chorrillos, concluyeron que podían estar en presencia de un soldado de la Guerra del Pacífico. Mi historia como soldado empieza aquí, el día de mi reclutamiento. Estamos a comienzos de 1879 y la guerra contra Bolivia es inminente. Por eso vine a ofrecerme como voluntario. Tengo 28 años de edad. Los enganchados no pueden tener menos de 16 años ni más de 40. Con los cornetas y tambores, la edad mínima baja a 10 años. El ejército no hace distinciones. Hay gente como yo que sabe leer y escribir, y también hay campesinos y mineros. Algunos vienen por la paga de 6 pesos y por el vestuario y la comida. Otros como yo, por convicción. A todos nosotros el ejército nos entrega el uniforme, con la meta de convertirnos en militares en muy pocas semanas. Un oficial nos entrega la cartilla de soldado. Nos dice que la leamos bien, hasta saberla de memoria, porque nos puede salvar la vida. Contiene las normas de disciplina del Ejército de Chile. Es necesario que el mundo sepa que sí hay algo pendiente entre Bolivia y Chile. A más de 100 años de la Guerra del Pacífico, Chile, Perú y Bolivia parecen no haberla olvidado. El tema del Huáscar no está lejos. Los hechos del pasado no solo están en nuestra memoria, están presentes día a día. La proyección que está haciendo Chile invade necesariamente mar peruano. Nuestra historia nos pesa, nos impide avanzar en un futuro de integración. Ofrezco relaciones diplomáticas aquí y ahora. Aunque no lo queramos, la Guerra del Pacífico está aquí, en lo cotidiano. El pueblo chileno también reclama el mar para Bolivia. Los tratados no se modifican porque una parte así lo desea o lo estima. ¡Juro por Dios y por esta bandera! ¡Servir fielmente a mi patria! ¡Desde el mar, en tierra o en cualquier lugar!
el Cerro Santa Lucía, llamado Huelén por los mapuches, el conquistador español Pedro de Valdivia fundó en 1541 la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo. Actualmente Santiago es la ciudad más poblada de Chile con más de 6 millones de habitantes. Para 1879, año en que comenzó la Guerra del Pacífico, Chile ya era un país con una fuerte identidad minera y con importantes inversiones en el oro, la plata, el carbón y el salitre. Hoy Chile, con 17 millones de habitantes, destaca a nivel latinoamericano por su estabilidad económica y política y por ser gobernado por primera vez en su historia por una mujer, la doctora socialista Michelle Bachelet. En Santiago instalamos cabinas de video y preguntamos a los chilenos por qué empezó la Guerra del Pacífico. Esto fue instigada por la clase dueña de la salitrera. Básicamente por la salitrera en el norte y un impuesto que no quiso pagar Chile hacia Bolivia. Había un tratado vigente, Bolivia no respetó ese tratado de impuestos, trató de expulsar a los trabajadores y colonos que había en esa zona. Chile se opuso a eso y comenzó la guerra. Perú empezó a subir impuestos. ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque quería Perú adueñarse de las minas. Claro, eran dueños, pero los chilenos estaban trabajando y era empresa extranjera. Creo que fue por un tema limítrofe relacionado con el salitre que empezó a desencadenar la Guerra del Pacífico. Perú, hoy con 26 millones de habitantes, es gobernado por segunda vez en su historia por el abogado Alan García, dirigente del partido Alianza Popular Revolucionaria de América, APRA. En las calles de Lima le preguntamos a los peruanos por qué empezó la Guerra del Pacífico. Creo que fue por la riqueza del salitre de guano que tenemos por allá, la riqueza de Perú. Se le acababa Chile salitre y como en Antofagasta había salitre que era parte boliviana, motivó la guerra. Los chilenos parece que necesitaban la mina salitre y por el interés de mina salitre empezó la guerra. Querían, Chile tener un poco más, las guerras mayormente por territorio. Chile o Perú de repente quería abarcar más territorio, por límites fronterizos. Bolivia también, por ejemplo, ¿cómo le puedo decir, no? Quería salir al mar. Bolivia, hoy con 9 millones de habitantes, vive tiempos de cambio, pues por primera vez un indígena ha llegado a la presidencia de la República. Al igual que sus antecesores, el presidente Evo Morales busca resolver el problema de la mediterraneidad boliviana. Fuimos a La Paz a preguntar a los bolivianos cuál fue la causa principal de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico comenzó por los intereses transnacionales del salitre que operaban en Chile y por los gobernantes que se debían a esos transnacionales. Yo no vería solamente a Chile de por medio en esta guerra, sino también a otros intereses extranjeros. Se ha generado otra vez, digamos, que quiso, digamos, imponer un pequeño impuesto a la explotación del salitre, del guano y de algunos otros recursos naturales que tenía Bolivia. El caso es que en la región del litoral existía salitre, eso lo saben todos. Esa es una de las razones principales. Comprendemos de que las guerras lo generan las transnacionales, intereses económicos, por generar un monopolio y una hegemonía, vamos a decir, económica y política. Este mapa está ubicado en el Salón de los Espejos del Palacio de Gobierno de Bolivia. Muestra las antiguas fronteras de este país. Fue elaborado entre 1842 y 1859 y señala que tenía un territorio mucho más vasto del que ocupa hoy. De hecho, Chile llegaba un poco más al norte que Chañaral. Hoy llega hasta Arica.
Hace 140 años se vivía aquí una intensa actividad económica y el salitre era conocido como el oro blanco. El salitre, usado desde la época colonial por los jesuitas que lo empleaban como abono, se convirtió en un producto cada vez más importante durante la segunda mitad del siglo XIX. También servía para fabricar pólvora. Los yacimientos estaban en la provincia de Tarapacá, que entonces era peruana, y en la provincia de Antofagasta, que era boliviana. Diplomáticos norteamericanos calculaban el valor de estos yacimientos en 400 millones de pesos de la época. Los empresarios chilenos empezaban a invertir cada vez más recursos en aquella zona. En realidad había un consorcio de capitalistas en torno al Banco Valparaíso, que era en ese momento el banco más importante que había en Chile, donde habían ingleses, bolivianos, y habían también algunos peruanos pocos y chilenos, ¿no?, que son los que comienzan a realizar estas inversiones en esa área limítrofe. Habían ciertos intereses en ciertos grupos oligárquicos chileno-británicos que veían en la expansión hacia el norte de Chile la posibilidad del desarrollo de Chile. Chile ambicionaba quedarse con los territorios de Atacama porque estos territorios encerraban mucha riqueza. Había mucho guano, salitre, plata, cobre y otros minerales. Los tres países estaban involucrados, Perú, Bolivia, Chile, por los intereses salitreros, y ahí se va a ir originando la guerra. Chile es una nación muy pobre que tiene una burguesía muy grande, ¿no? Chile antes de la guerra le queda chico. Hoy, Chile limita al norte con dos países, Perú y Bolivia. En 1866, el único límite al norte era Bolivia. Ese año, mediante un tratado, Chile y Bolivia acuerdan la partición por mitades de la explotación del guano y de los minerales existentes en esta franja, ubicada entre los paralelos 23 y 25. Hasta dónde entraba la inversión chilena, hasta dónde llegaba la dominación política, dónde estaban los límites en pleno desierto. Entonces era un conflicto de esa naturaleza. Chile y Bolivia firman un nuevo tratado en 1874. El límite queda ahora en el paralelo 24. En el tratado se estipula que durante 25 años no se aumentarán los derechos de exportación de los minerales y ninguna contribución sobre las personas, industrias y capitales chilenos. Se consolida en la zona un desarrollo económico, social y cultural fomentado principalmente por empresarios y trabajadores chilenos. Un año antes, en 1873, Bolivia y Perú han firmado un pacto secreto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Era acaso una alianza militar contra Chile? Este pacto secreto que hubo entre Bolivia y Perú, ¿a qué se debía y era solo defensivo? Eminentemente defensivo. Justamente era un pacto que se firmó ante las pretensiones bélicas de Chile. Se dice que es un tratado defensivo, pero los gobernantes de América que conocieron el tratado estimaron que era un tratado contra Chile, sencillamente. La historiografía chilena interpreta este tratado como una especie de preparación para una posterior guerra. La historiografía peruana no cede en eso, yo no cedo en eso, yo mismo estoy convencido que el tratado tenía una intención defensiva, por si acaso ocurría algo. La historia pudo tener un final diferente. Hay investigadores que sostienen que Bolivia buscó primero una alianza con Chile, por la cual Chile apoyaría a Bolivia en despojar al Perú de Arica. Eso es muy atractivo para los bolivianos porque ese ha sido su puerto histórico de entrada durante la colonia. Y Bolivia le cedería su literal a cambio de que Chile ocupara Tarapacá. Esta alianza entre Chile y Bolivia habría cambiado así el mapa de Sudamérica. Perú perdería la provincia de Tarapacá y Bolivia entregaba Antofagasta, conservando su salida al mar mucho más al norte, por Arica. ¿Por qué cree usted entonces que había un tratado entre Perú y Bolivia? Perú firmó eso precisamente para cerrar el paso a esta alianza. Siempre este es un tema en que se enreda la historiografía peruana, porque Perú tuvo que comprarse el pleito con Bolivia. Basadre contesta, y yo estoy de acuerdo, que no tenía alternativa. Si es que no se aliaba con Bolivia, Bolivia se iba a aliar con Chile contra el Perú.
Más tarde, Perú y Bolivia empiezan a tantear a Argentina para que se incorpore a este tratado defensivo secreto. Este escenario, que en círculos militares es conocido como HB3 o hipótesis vecinal 3, es decir, una guerra en 3 frentes contra 3 países al mismo tiempo, es la peor pesadilla que Chile, a lo largo de su historia, siempre ha tratado de evitar. El diseño era bueno, ¿no? Es decir, Perú y Argentina con armada neutralizaban a la armada chilena y no hubiese habido guerra. Bolivia no contaba porque no tenía armada. Pero ¿quién patea el tablero y quién impide que se concrete esa alianza? Paradójicamente Bolivia. En los años previos a la Guerra del Pacífico, Chile y Argentina vivían otra larga y desgastante negociación por la posesión de la Patagonia, un territorio de 1 millón de kilómetros cuadrados, rico también en recursos naturales. Chile, para no tener tantos frentes abiertos, se desprenderá finalmente de la Patagonia, evitando así una guerra con Argentina. Mire, la Patagonia estaba fuera de la mentalidad chilena. Nadie pensaba mucho en la Patagonia. Era un territorio a trasmano, más allá de la cordillera, en el sur. La gravitación de Buenos Aires era evidente en la Patagonia. Entonces, como que no se le tomaba real peso. Un dato doloroso hasta el día de hoy para los historiadores bolivianos es que los empresarios de las minas de plata estaban más interesados en explotar estas riquezas al interior del país. Antofagasta y Sumar no les importaban tanto. Y se tenía territorios en el litoral pacífico, los desatendió, no pusieron toda la atención en esos territorios o incluso en sus riquezas, ¿no? En el caso de Bolivia es más complicado porque se ha desarrollado una visión de la historia que acalla muchas cosas. Y creo que tiene que ver con el papel jugado por la oligarquía boliviana y particularmente por los patriarcas de La Plata, ¿no? A mis espaldas está el Parlamento boliviano, que se encuentra junto a la sede de gobierno y a la Catedral Metropolitana de La Paz. En 1876 llega al poder mediante un golpe de Estado el general Hilarión Daza. En 1878, apenas 2 años después, decreta un impuesto para la compañía de salitres de Antofagasta de 10 centavos por quintal de salitre exportado, lo cual contravenía los términos del acuerdo de 1874. Luego, decretó el pago de un derecho municipal por alumbrado público y otro por el uso de lanchas en la bahía. Y era un impuesto tan mínimo, que no podía dar lugar, pues, a la hecatombe de una guerra. Ese impuesto estaba destinado para efectuar la reconstrucción de las destrucciones que había ocasionado el terremoto en Antofagasta. Pero lo que importa en derecho internacional no es el detalle de una medida, sino que se está violando un tratado. Y los tratados se comienza a violarlos por pequeños asuntos y se termina en los grandes asuntos. Bolivia no está en condiciones de romper un equilibrio por la vía de desconocer un acuerdo. Fue completamente imprudente. Hasta ese momento, el conflicto entre Chile y Bolivia sigue girando en torno al alza de impuestos, pero los bolivianos niegan que ese argumento haya sido suficiente para iniciar una guerra. ¿Cuáles son las enseñanzas que reciben hoy en día los escolares bolivianos sobre el origen de la Guerra del Pacífico? Para averiguarlo, fuimos a la zona de El Alto y entramos a una clase de historia. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Tomar asiento. ¿A qué se debió esta guerra? Las causas. Se fija un arancel de 10 centavos por quintal del salitre exportado, del salitre sacado. Solamente 10 centavos. Los chilenos y compañías internacionales que estaban inmersas en esto se niegan a pagar. Y otra causa, la ambición chilena. Sí, disculpe, yo soy chileno. A mí en la escuela, hace ya muchos años,
Me enseñaron también la historia del Pacífico y nos dijeron que la causa principal de la guerra fue, en primer lugar, la violación del Tratado de 1874, que establecía que no se podían cobrar más intereses sobre el salitre explotado. Y en segundo término, la existencia de un pacto secreto entre Perú y Bolivia. ¿Me podría explicar usted, bajo la visión boliviana, qué tanto sustento tiene eso? El impuesto de 10 centavos por quintal era necesario. Era un recurso natural nuestro que los chilenos estaban explotando arbitrariamente. El pacto secreto, como se dice, firmado en 1874, no había ningún pacto, 1876, perdón, no había ningún pacto secreto. Era de conocimiento chileno, argentino, brasilero y todos los demás países. Era de mutua protección contra el crecimiento bélico de Chile. No era pacto secreto. El detonante ha sido la ambición chilena. Eso ha sido, en letras mayúsculas, ambición. En Chile, en cambio, la violación del Tratado de 1874 por parte de Bolivia sigue siendo un hito importante para explicar el origen de la guerra. ¿Qué se enseña hoy a los escolares chilenos? Hubo una violación, ¿no es cierto?, a un acuerdo o tratado entre Chile y Bolivia. Los empresarios chilenos, dueños, ¿no es cierto?, de los capitales que estaban invertidos en esta zona, en la extracción de los minerales, se niegan a pagar el alza del impuesto que había fijado el gobierno boliviano. Y frente al no pago, Bolivia declara el remate de estas salitreras. Situación que el gobierno de Chile no está dispuesta a asumir y decide enviar tropas a ocupar la ciudad de Antofagasta para evitar el remate de las salitreras. Vamos, señores, ¿qué pasa con esa caja? Vamos, señores. Acá viene, vamos. Vamos acá, señores. Finalmente terminaron los preparativos y abordamos en la estación Mapocho en Santiago el tren que nos llevará a Valparaíso. Desde ahí navegaremos en los buques de la escuadra rumbo a Antofagasta. Nuestra misión es impedir el remate de los bienes de la Compañía de Salitres y Ferrocarriles. Tendremos que desembarcar en Antofagasta y controlar a las autoridades bolivianas. ¿Podremos hacerlo? Habrá que combatir. Nadie lo sabe. Antes, durante el enrolamiento, todos estaban alegres, como si fuéramos a una fiesta. Pero ahora, el ánimo es distinto. Sabemos que vamos a una guerra. Y alguno de nosotros puede morir. La causa fue nacional y con entusiasmo desde el comienzo. La gente acudía a los cuarteles, los muchachos jóvenes, los niños de 15 años, ¿no? Y los valentones de todo momento acudían a enrolarse. Diría yo, el 90% del ejército chileno estaba formado por peones, gañanes, por rotos, que eran reclutados violentamente a la fuerza a través de las levas. Hubo algunos que fueron enganchados con medidas de engaño, es decir, se les invitó a participar a un concierto en la ciudad, puntualmente en la localidad de Santa Juana, cerca de Concepción, en donde allí ellos degustaron de un concierto de la banda de músicos, participaron bebiendo bastante alcohol y curiosamente dice que despertaron en el tren cuando eran trasladados camino de Valparaíso. El 14 de febrero de 1879, la escuadra chilena fondea en la bahía de Antofagasta. A las 8, el coronel Emilio Sotomayor notifica al prefecto boliviano que ocupará la ciudad. El prefecto se refugia en el consulado peruano. Los edificios izan banderas chilenas. El hecho es que cuando la Armada chilena llega a Antofagasta, es recibida en triunfo. ¿Por qué? Porque más del 80% de la población ya es chilena. Tal como muestra este censo hecho un año antes de la guerra, la presencia de chilenos en Antofagasta era mayoritaria. La población boliviana, en cambio, no llegaba al 15%. Antofagasta era una población de reciente fundación en la que no hubo tiempo para que Bolivia pudiera asentar su predominio, su presencia.
Antofagasta es un añadido que tenía que ver con la forma en que los españoles hicieron los límites, ¿no? Y desde ese punto de vista les pertenecía, sin lugar a dudas. Pero económica, social y culturalmente, no. Bolivia no se había apropiado ilegítimamente y legalmente de ese territorio. Era dueño, era soberano de ese territorio. La conquista del litoral boliviano, económica y demográfica, se ha producido ya desde décadas antes. La ocupación militar en 1879 no hace más que consagrar una situación de facto. Desembarcamos en Antofagasta sin disparar un solo tiro. La población nos recibió con alegría, abrazándonos e izando banderas chilenas en los edificios. Llevamos más de 2 semanas acantonados y empiezan a aparecer los problemas. El licor es caro y escaso. El agua tiene mal sabor, siempre está caliente. Las apuestas y casas de remolienda son grandes tentaciones para todos nosotros. Hay rumores que Bolivia declarará la guerra a Chile en los próximos días. Presionado por el mandatario peruano Mariano Ignacio Prado, el presidente de Bolivia, el general Hilarión Daza, declara la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879. Inmediatamente se expulsa a los chilenos que vivían en Bolivia y se confiscan sus bienes. En 1879, Calama era boliviana. El 23 de marzo de ese año fue ocupada por las tropas chilenas. Pese a que la toma de Calama fue una derrota para los bolivianos, hoy aparece subrayada con orgullo en los libros de historia porque allí fue donde murió el hombre que se convertiría en su máximo héroe nacional. Que se rinda a su abuela, carajo. Esa frase convirtió a Eduardo Avaroa, cuya estatua vemos aquí a mi espalda, en el principal héroe boliviano de la Guerra del Pacífico. La pronunció cuando defendía la ciudad de Calama del avance del ejército chileno. Es uno de los héroes mayores de Bolivia. Él estuvo hasta el último en la defensa del sitio que se le había señalado. Era un civil que ante el avance de las fuerzas chilenas se propuso defender el puente sobre un riachuelo, el Topáter, y vendió cara a su vida. Él se enfrentó valientemente a los invasores chilenos que al final le intimaron rendición. ¿Tú sabes quién fue Eduardo Avaroa? No, la verdad. No. ¿Tú sabes quién fue Eduardo Avaroa? ¿Con la batalla de Topáter no te suena? No, desgraciadamente. No conozco la verdad. El desconocimiento de los escolares chilenos y peruanos sobre el máximo héroe boliviano muestra una tendencia que con muy pocas excepciones ha sido recurrente en los 3 países a la hora de contar la historia de la Guerra del Pacífico. Los héroes propios son ensalzados y los ajenos olvidados u omitidos. En La Paz encontramos a Félix Avaroa, quien el 23 de marzo de 1952 participó en la repatriación de los restos de su bisabuelo Eduardo Avaroa. Lo acompañaron más de 2 docenas de familiares chilenos, descendientes también del prócer boliviano. Cristina y yo, Félix, ¿no? Está mi mamá, sus hermanos, mis tíos. ¿Cómo se vive siendo descendiente de un héroe? Me siento sumamente orgulloso. Imagínense el acto heroico de mi bisabuelo, pues ha señalado un camino muy especial, ¿no?, para todos los bolivianos.
Y siendo yo descendiente, entonces ya puede ponerse usted en mis zapatos. Supongo que lo reconocen normalmente, es invitado a todo tipo de ceremonias. Sí, especialmente para el 23 de marzo. Cada 23 de marzo, los bolivianos conmemoran el Día del Mar en desfiles masivos que copan las calles. Para ellos, la guerra, o al menos sus consecuencias, no son algo tan lejano. Más allá de las ceremonias oficiales, el recuerdo de la guerra está presente, tanto en los medios de comunicación como en el resto de la sociedad. Hemos vivido en una cultura anti-chilena, porque siempre nos mostraron desde los primeros años de educación del sistema formal de que los chilenos nos habían quitado, ¿no? ¿Ya han sido educados los niños, los jóvenes bolivianos en la óptica del vencido? Claro que sí, pero del vencido en guerra desigual. Y nosotros tenemos la percepción de ser vencidos, pero con dignidad. ¿Cómo nos perciben los bolivianos medios a nosotros? Como un país atropellador, usurpador. En las calles de La Paz descubrimos que no todos los bolivianos tienen opiniones hostiles sobre Chile y los chilenos. Nosotros opinamos que el pueblo chileno es excelente. Acá en la escuela nos enseñan un poco de resentimiento hacia los chilenos, ¿no? Del pueblo chileno pobre tengo un muy bonito concepto, gente maravillosa, no así de la oligarquía chilena. Yo creo que los chilenos son una de las partes más destacables de América Latina, se podría decir. ¿Y qué dicen hoy los chilenos sobre los bolivianos? ¿Hay racismo, prejuicios o simpatía? Es una cultura muy rica en tradición. Son personas bastante esforzadas, igual que nosotros. Como los europeos nos ven a nosotros así, nosotros estamos tratando de mirar también a los que son poca cosa para nosotros. Creo que ese es el comportamiento de la sociedad chilena y que es peligroso. En cuanto a los peruanos y los bolivianos, los veo como naciones resentidas con nosotros. El 5 de abril de 1879, el presidente chileno Aníbal Pinto declara la guerra a Bolivia, gobernada por el general Hilarión Daza, y al Perú, gobernado por el general Mariano Ignacio Prado. Estamos ahora acantonados en las afueras de Antofagasta. El alto mando nos envió al desierto para mantener la disciplina y alejarnos de los juegos de lotería, los prostíbulos, las riñas y las borracheras. La diana es a las 5 de la mañana. A las 6 empiezan los ejercicios. Así seguimos hasta las 10:30 de la mañana, hora del rancho, que se compone de papa, caldo con frangollo y a veces un trozo de carne. Nuestra ración diaria de agua es de 1 litro por persona. Hay que cuidar cada gota. El calor es tan infernal durante el día que provoca desmayos. Y por la noche, la temperatura baja como si fuera invierno. Sigo sin entrar en combate. Por ahora, la guerra se está peleando en el mar. Este es el puerto de Iquique, capital de la primera región de Chile. Más de 200.000 personas viven hoy en esta comuna, cuyas principales actividades económicas son la minería, pesca, turismo y zona franca. En mayo de 1879, Iquique es el principal puerto peruano para los embarques de salitre y ha sido bloqueado por la escuadra chilena. Pronto, el comandante en jefe de la escuadra nacional, almirante Juan Williams Rebolledo, empezará a organizar un plan secreto, el ataque sorpresa al puerto peruano del Callao. Este es el puerto peruano del Callao. Ubicado a unos 15 kilómetros de Lima, es un puerto fundamental desde la época de la colonia. Durante la Guerra del Pacífico debía desarrollarse aquí un importante combate. Sin embargo, la batalla del Callao nunca tuvo lugar.
El almirante chileno Williams Rebolledo, en una maniobra arriesgada y secreta, había traído hasta aquí a toda la escuadra chilena. Estaba dispuesto incluso a sacrificar uno de sus buques para llenarlo de explosivos y convertirlo en un torpedo flotante con el cual hundir al Huáscar o a la Independencia. En Perú lo supieron. Supieron que habían dejado 2 buques solos, no tenían claro cuáles, y que la escuadra nuestra había zarpado hacia el mar. Entonces, eso llevó a que zarparan estos dos blindados. Si los encontraban en Iquique, bien, y si no, seguían para hostilizar el resto de los puertos chilenos, siendo su objetivo principal Antofagasta. Sin embargo, producto de la niebla o la distancia, la escuadra nacional no se percata que el Huáscar y la Independencia han zarpado rumbo a Iquique y se cruzan con ellos en alta mar. Al llegar al Callao, se dan cuenta que el plan fracasa. Ahora solo la Esmeralda y la Covadonga permanecen custodiando Iquique. Williams dispuso que se quedara la Esmeralda y la Covadonga porque eran los buques que tenían menor andar. Buen padre. General Hilarión Daza y al Perú gobernado por el general Mariano Ignacio Prado. Nuestra temperatura baja como si fuera invierno. Supieron que habían dejado 2 buques. Sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy quise hacer este video de la Esmeralda, del Huáscar y la guerra del Pacífico. Este video va a durar como ya llevamos 30 minutos. A lo más duraría 3 horas más. O sea, duraría, ya llevamos como 30 minutos grabando. Yo las horas que quedan, yo no voy a hablar. El video hace el video va a hacer la cosa. El video va a ser, voy a mostrar el video listo, pero yo no hablo. Para el siguiente sábado va a haber otro video del Morro de Arica que estamos grabando. Ya empezamos a terminar este y empezamos a grabar el próximo video. El próximo video va a ser del Morro de Arica, específicamente en la batalla entre chileno y peruano y boliviano. Para el próximo sábado tendríamos la guerra del Pacífico, de la independencia con la Covadonga, y finalmente por el último capítulo de cerrar con algo tan espectacular, algo tan bueno. Para cerrar con el combate naval de Punta Gruesa. Con eso cerraríamos. Con eso vamos a cerrar. Mañana, todos los sábados, no te pierdas el combate en la guerra del Pacífico, versión año 2023. Perdón, 2024. Hasta los bajos de Punta Gruesa. El comandante de la Covadonga, Carlos Condel, hábilmente navega junto a la costa sobre enormes y afiladas rocas hasta que hace encallar al barco peruano y luego lo hunde a cañonazos. A esa hora, la Esmeralda ya toca el fondo de la bahía. Junto a un grupo de buzos expertos fuimos a ver en qué estado se encuentra hoy la Esmeralda. El resultado es emocionante. Estas son probablemente las imágenes más detalladas sobre la condición actual de la Esmeralda.
acampando en las afueras de Antofagasta, esperando los acontecimientos que se desarrollan en el mar. Tratamos de disiparnos, pero siempre atentos a cualquier orden o sorpresa. Un telegrama urgente. 4 barcos con hombres y pertrechos han llegado sanos y salvos a Antofagasta gracias al sacrificio de la tripulación de la Esmeralda, que fue hundida en Iquique al enfrentarse en combate desigual contra el Huáscar, que venía avanzando de norte a sur por el Pacífico. La Armada peruana, nos dicen, perdió además a su mejor buque, la Independencia, encallado en Punta Gruesa. Se nos ha confirmado desde Mejillones que gracias a la astucia del comandante de la Covadonga, Carlos Condel, y el sacrificio del comandante de la Esmeralda, capitán Arturo Prat, nuestro convoy con pertrechos llegó sano y salvo a la costa de Antofagasta. Gracias a la heroica acción de la Marina de Chile, la Independencia fue hundida en Punta Gruesa, obligando al Huáscar a rescatar a sus náufragos y retornar a Iquique. De no haber sido así, tendríamos al Huáscar frente a Antofagasta y nuestros 4 barcos de pertrechos en el fondo del mar. ¡Viva la Marina de Chile! ¡Viva! ¡Viva el capitán Prat! ¡Viva! La noticia sobre el combate naval de Iquique se conoció en todos sus detalles recién el 23 de mayo en Santiago. Benjamín Vicuña Maquena escribe: Arturo Prat es un semidios. Carlos Condel es recibido como héroe y aumentan los enrolamientos de voluntarios para la guerra. A partir de allí pareciera que la sociedad chilena en su conjunto toma conciencia de que estábamos en sí frente ante una guerra y que había que luchar por ella, y se produce la mayor motivación para los enganches o acuartelamientos para participar y ser movilizado posteriormente al norte. Arturo Prat ha sido utilizado siendo un derrotado, siendo un vencido, ¿no? Utilizado como símbolo del amor de entrega a la patria, entonces uno hay que matarse por la patria. Prat es uno de los mejores símbolos de este arquetipo del chileno correcto, educado, buena persona, equilibrado, buen padre de familia, que nunca soñó con que iba a ser un héroe, pero llegado el momento se supera, ¿no? Y maneja a sus hombres y sacrificando la vida. Después del combate de Iquique, el comandante Miguel Grau se hace cargo de las posesiones de Arturo Prat y escribe: conservo de Prat su espada con los tiros, algunas frioleritas que te remitiré oportunamente para que las hagas llegar a su pobre viuda, que las estimará como un triste recuerdo de su infortunado esposo. Este es un fragmento de una carta escrita por el almirante peruano Miguel Grau una semana después del combate naval de Iquique. Miguel Grau es el personaje no chileno de la Guerra del Pacífico más recordado por los chilenos, no solo por su victoria sobre la Esmeralda, sino también por su valor, su grandeza y su integridad. Estas características lo han convertido en un héroe para el pueblo peruano y en un hombre digno de admiración y respeto para quienes fueron sus rivales. ¿Existe una carrera armamentista en Sudamérica? ¿Hay carrera armamentista? No. Perú no tendría como sostener una carrera armamentista. Más bien hay preocupación del Perú por estas periódicas renovaciones del armamento chileno que preocupan en términos de la ruptura de un equilibrio militar que a todos nos convendría que se mantenga más bien de perfil bajo. No sé si cabe hablar de una carrera armamentista. Ciertamente Chile ha excedido mucho en sus compras militares las necesidades objetivas de una defensa frente a las potenciales amenazas regionales. Chile se arma hasta los dientes. Está armado en sus fuerzas de aire, tierra y mar. Chile está
está destinando una cantidad muy importante, no solamente a la defensa, sino que específicamente a la compra de armamento, dado en parte la bonanza que en los últimos años hemos tenido con el precio del cobre. ¿Cuál era la correlación de fuerzas en 1879, año en que se inició la Guerra del Pacífico? ¿Quién estaba mejor preparado para el combate? Sumando las tropas de Perú y Bolivia, Chile aparecía, al menos en términos numéricos, en desventaja. Pero los matices van surgiendo al conocer la realidad de cada país. Tanto Bolivia como Perú tendrán problemas a lo largo de la guerra con aquellos campesinos que no son militares profesionales y que, llegado el momento de las cosechas, optarán por regresar a sus hogares. Estamos en junio de 1879. Seguimos acantonados en las afueras de Antofagasta. Mi regimiento todavía no entra en combate. Ahora que sé manejar bien un arma, me han confiado nuevas responsabilidades. Me toca enseñarle a disparar a los nuevos reclutas, la mayoría guasos que han sido enganchados al sur de Santiago o antiguos obreros en alguna mina de plata. ¡Para guerra! ¡En posición! También le he tenido que enseñar a los nuevos reclutas el uso de la bayoneta, fundamental para el combate cuerpo a cuerpo. Hasta 1879, el arma náutica principal en el mundo es un tipo de barco blindado capaz de navegar casi a ras del agua, el monitor. Perú posee un monitor, el Huáscar, que en manos de su comandante, el almirante Miguel Grau, se ha convertido en la pesadilla de la Armada chilena. Para poder llevar tropas al norte, Chile necesita capturar al Huáscar. También está en juego, según los historiadores, el dominio del Pacífico Sur. En el Pacífico Sur hay dos centros de progreso, Callao y Valparaíso. Que para que uno emerja, el otro tiene que perecer, y esa es la razón por la que llegaron hasta Lima. Lo que quiero decir es que no está solo de por medio el guano y el salitre, no solo está la conquista de ese territorio, sino está la definición de esa lucha que hay por la supremacía en el Pacífico Sur a lo largo del siglo XIX. Este es un conflicto de larga data que tiene que ver cómo la oligarquía chilena trató de revertir la supremacía peruana en el mar. Para mí, la guerra empezó el 23 de marzo, cuando tomamos Calama. Ese día, perdimos a 11 compañeros. 2 de ellos se habían enrolado conmigo en Santiago. Estábamos condenados a morir en medio del desierto. Para esto habíamos viajado más de 1000 kilómetros. Ya pasó un mes desde el combate naval de Iquique. La guerra sigue peleándose en el mar. Nosotros seguimos acantonados en las afueras de Antofagasta esperando órdenes. Mientras tanto, nuestras batallas diarias consisten en practicar marchas y maniobras, alimentar a 10.000 hombres, trasladar nuestros equipos y llevar agua y forraje a los animales. Nuestro peor enemigo es la sed. Medio litro de agua por persona. Bajo este calor terrible, es el mayor castigo que pueda soportar un hombre. Pero acá es la norma, porque de otro modo el agua no alcanzará para todos. Por ahora estamos obligados a cuidar cada gota. También hemos pasado hambre. Nos falta carne y harina. A veces cocinamos un guiso con agua, pan duro, cebolla y ají. La tropa lo llama banqueta a lo pobre.
En julio de 1879, el presidente Aníbal Pinto nombra a su amigo, Rafael Sotomayor, de 56 años de edad, comisario general del gobierno en el frente de batalla y ministro de Guerra y Marina con plenos poderes sobre el ejército y la armada. Su misión es mejorar la conducción de las operaciones militares y abastecer a los 10.000 hombres que están en el desierto. Él fue un gran organizador, en el sentido de que trabajó sobre la base de mantener las líneas de pertrecho, de habituallamiento, que son muy importantes en toda guerra, sobre todo en tan largas distancias, porque estaba peleándose en un frente a 1.500 kilómetros de distancia. Entonces, haber organizado eso desde Santiago, bueno, él viajó constantemente también al frente, es una gran cosa, ¿no? Don Rafael Sotomayor fue un hombre extraordinario, inteligente, activo, prudente, no buscaba un protagonismo y que con inteligencia abarcó los problemas de la guerra. Sotomayor era accionista, o sea que los gobernantes chilenos llevaron a la guerra a su pueblo por defender sus derechos privados, sus supuestos derechos. Es en la guerra del Pacífico que en Chile se constituye una clase dirigente, ¿no? Una clase que es capaz de presentar sus intereses propios como los intereses del conjunto de la nación. Sin embargo, documentos chilenos afirman que Sotomayor, José Francisco Vergara y otros funcionarios del gobierno chileno poseían menos del 1% de la compañía de salitres de Antofagasta. La mayoría de los accionistas eran ingleses. El nuevo ministro reestructura los altos mandos del ejército y de la armada, basándose especialmente en las capacidades de los oficiales. Pero el ejército desplegado a través del desierto tiene serios problemas logísticos. Sus principales enemigos son el hambre y la sed. El ministro Sotomayor ha distribuido las fuerzas de nuestro ejército en Antofagasta, Calama, Cobija, Tocopilla y Toco. Esta mañana, el ministro realizó un peligroso pero necesario experimento. Quiere saber cuánta agua necesitan los soldados, los caballos y las mulas para avanzar a través del desierto hacia la provincia peruana de Tarapacá. La única manera de averiguarlo es marchando bajo este insoportable calor. El ministro, que es un hombre minucioso, encabeza personalmente las pruebas. ¿Qué pasa mientras tanto con las tropas de Perú y Bolivia? ¿Cuál es la situación de estos ejércitos? Hay una diferencia grande, partiendo por el número de efectivos, es decir, de los tres ejércitos el más grande, considerando las reservas cívicas o los batallones cívicos que se movilizaron. Está el Perú, el ejército del Perú primero, luego está el nuestro y mucho más pequeño el de Bolivia. El ejército chileno era un ejército bien equipado, bien alimentado. Tenía raciones secas, uniformes, elementos que le proveó Inglaterra. Eran todos ingleses, por ejemplo, la firma Lever and Murphy, que estaba en Valparaíso, la Morrison, que estaba en Valparaíso, la Barfunlayo, que estaba en Valparaíso, y otras más, que fabricaban carros de ferrocarril, incluso locomotoras, etcétera, etcétera. Entonces, ellos apertrecharon el ejército desde atrás. Estaba más preparado militarmente, creo que estaba mejor armado, pero creo que también tenía las cosas más claras. Las tropas aliadas suman entre 12 y 13.000 hombres y están repartidas entre Iquique y Pisagua. Pero los militares profesionales son escasos en el lado boliviano. Los soldados son principalmente campesinos. A mis espaldas el Palacio Presidencial de la República de Bolivia. Los soldados que cuidan la entrada pertenecen al Regimiento de los Colorados. Este cuerpo formó parte de las fuerzas bolivianas durante la Guerra del Pacífico. De hecho, los uniformes que usan son casi iguales a los que usaban en aquella época. La única diferencia son las botas. Por tratarse de un ejército campesino en aquellos días, usaban hojotas. Guardia, Alex, Kill.
El presidente Hilarión Daza está a las puertas de una crisis de gobierno debido a sus errores políticos y militares en la conducción de la guerra. En La Paz, los dueños de los grandes yacimientos de plata tienen otras prioridades. Para la fracción de la plata de Bolivia, el litoral es sacrificable en función de sus intereses. A lo largo de la guerra, y este es un dato a tomarse en cuenta, ininterrumpidamente Huanchaca distribuye utilidades entre sus socios bolivianos, chilenos y ingleses. Las tropas chilenas ya controlan toda la actual región de Antofagasta. Las tropas de Perú y Bolivia están concentradas más al norte, a lo largo de la actual región de Tarapacá. Pero la campaña terrestre se ha estancado porque el dominio del Pacífico no está definido. Como Bolivia no tiene armada, el peso de la guerra recae ahora sobre los hombros del contraalmirante peruano Miguel Grau y sus oficiales. En el mar, la guerra se sigue peleando con un resultado incierto. El Huáscar, comandado hábilmente por Grau, va y viene a través del litoral capturando buques chilenos y tropas en sorpresivos ataques. Grau, prácticamente solo, con su Huáscar, mantuvo a raya al poder naval chileno durante un periodo de más o menos 6 meses. Finalmente, las exitosas correrías del Huáscar le cuestan el puesto al comandante en jefe de la escuadra chilena, contraalmirante Juan Williams Rebolledo. El ministro Sotomayor pone al experimentado capitán Juan José Latorre, de 33 años, al mando de este acorazado, el Cochrane, el buque más poderoso y veloz de la escuadra. El Cochrane, de fabricación inglesa, está protegido por 9 pulgadas de blindaje. Sus armas son 2 cañones de 250 libras. A fines de septiembre de 1879, parte de la escuadra zarpa desde Valparaíso para reunirse con los buques que están en Antofagasta. La idea es navegar hasta Arica buscando a los buques peruanos y obligar al Huáscar a combatir. El 2 de octubre, las 2 flotas enemigas se cruzan en el mar sin verse. Cuando el Huáscar vuelve al norte a reabastecerse de carbón, es sorprendido por la escuadra chilena que lo embosca frente a Angamos, desplegada perpendicularmente a la costa. El comandante Grau había hecho algunos cambios en los aparejos del Huáscar. Así lo pudimos comprobar en la Escuela Naval de Lima al observar este cuadro, que evoca la visión peruana del rescate de los náufragos de Iquique la tarde del 21 de mayo de 1879. Se aprecia que el monitor tiene 2 palos acá, el trinquete y el mayor. En el combate de Angamos vemos que tiene solamente un palo, que es el mayor. ¿Sabe por qué? Porque el almirante Grau comenta e informa que en Iquique ha tenido problemas con el trinquete respecto al movimiento de los cañones. La batería de cañón. Así es. El combate de Angamos es prácticamente un enfrentamiento, ¿no?, del Huáscar en primera instancia con el Cochrane, ¿no?, el almirante Grau con el comandante Latorre. El Cochrane, que está a 20 kilómetros de la costa, aumenta la presión de sus calderas, avanza rápido y le cierra el paso al Huáscar. Huáscar estalla pulverizada por un disparo. Grau, que estaba en su interior, muere. Una potente bomba está justamente junto con la torre Ronsable, explotó muy fuertemente y tanto fue el poderío de esa bomba que atravesó esta parte de fierro donde estaba Miguel Grau dirigiendo pues a la embarcación, al Huáscar, ¿no es cierto? Explota y Grau desaparece con esa explosión. Finalmente, la tripulación se rinde. Los marinos chilenos abordan el buque y cierran las válvulas que habían abierto los ingenieros ingleses, evitando así su hundimiento. Tras una gira triunfal por varios puertos chilenos, el Huáscar, ahora con bandera chilena, llega a Valparaíso en medio del fervor popular.
Se ha consolidado el dominio chileno en el Pacífico Sur. Valparaíso se impone sobre el Callao. En el Pacífico Sur hay dos centros de progreso, Callao y Valparaíso. Que para que uno emerge, el otro tiene que perecer, y esa es la razón por la que llegaron hasta Lima. Eso explica por qué los oligarcas chilenos, entre ellos Diego Portales, ¿no?, que tanto lo exaltan, tenían una concepción geopolítica de la consolidación de Chile sobre la base de controlar el mercado virreinal peruano. Nos informaron que la escuadra capturó finalmente al Huáscar. Enhorabuena, dijimos todos, porque ya no aguantábamos más la vida en el desierto. Todos extrañamos el hogar. Durante el día el calor nos embota y por la noche el frío es tan grande que casi nos congelamos. Y aunque hay problemas en la tropa, ya se han formado fuertes lazos de amistad entre quienes compartimos vida de campaña. Llevamos casi 7 meses sin combatir. La guerra ya nos ha cambiado a todos. Lograremos salir con vida de este desierto. Los restos de Miguel Grau fueron repatriados a Lima en 1890. Fue una manera de devolver el gesto hidalgo del almirante peruano, quien permitió que Arturo Prat fuese sepultado en Iquique. Hoy, los restos de Miguel Grau reposan en este mausoleo ubicado en Lima. ¿Quién es Miguel Grau para el pueblo peruano? Miguel Grau para el pueblo de Perú es un personaje muy importante. Es el máximo héroe que ha tenido el Perú. Prácticamente su desprendimiento y su amor por el país llega a extremos increíbles. En el Callao visitamos la Escuela Naval del Perú. En el subterráneo hay una cripta en donde se conservan, en un relicario, fragmentos del cuerpo de Grau. Testigos de la época dicen que estos restos corresponden a la tibia y a la pierna derecha del comandante del Huáscar. ¿Por qué fragmento de la tibia y la pierna derecha? Porque el último comandante del Huáscar, que es Pedro Garrison, es quien rescata los restos de Grau de la Torre. Y él nota entonces que la bota se le ha volado la capellada y ve el orden de los dedos y se da cuenta que es pierna derecha. Por eso es tibia la pierna derecha. Sí. El presidente Ibáñez del Campo recibe una comisión peruana y llega este fragmento, ¿no?, de la tibia de almirante Grau. Fuimos a las aulas peruanas para averiguar cómo se enseña en ese país el combate naval de Angamos. Los peruanos destacan el carácter heroico de la resistencia de Grau contra un enemigo superior. El Huáscar se vio acorralado por toda la escuadra chilena. El Huáscar, al mando de Miguel Grau, hizo que el monitor de la Unión se escapara para que se quedara solamente el Huáscar y combatiera a los buques del ejército de Chile. El glorioso Huáscar se inmoló al mando del Miguel Grau. Es nuestro mayor valor, digamos, de patriotismo y heroísmo, que dio su vida, ¿no?, por la patria. Para los chilenos, en cambio, el combate naval de Angamos, a pesar de su importancia, no es tan conocido como el combate naval de Iquique. Y la figura de Juan José Latorre nunca es destacada al mismo nivel que la de Arturo Prat. Tenemos un combate naval de Angamos donde el Huáscar es tomado prisionero, ¿no es cierto?, y queda como botín de guerra, y hoy en día nosotros tenemos el Huáscar, lo podemos ir a visitar en la zona de Talcahuano, 8ª región.
El monitor Huáscar es hoy en día una reliquia histórica que la Armada de Chile repara cada año para mantenerlo a flote como museo. En épocas electorales suele resurgir en Perú el debate sobre la eventual recuperación del Huáscar. Lo que pasa es que los políticos pues tienen su tema, ¿no? Tanto chilenos como peruanos tienen su tema, sobre todo en determinadas coyunturas. Siendo el Huáscar un trofeo de guerra por lo demás, hay reglas. Yo soy agregado naval en Chile y sé también cómo se conserva el Huáscar. Como trofeo de guerra es absurdo a esta altura que la guerra entre naciones... Yo creo que no tiene sentido guardarse hasta el Huáscar, no tiene sentido guardarlo ahí. Es un buque que está en la lista naval. Y esto es universalmente reconocido. O sea, cuando un buque está en la lista naval, significa que está representando al gobierno de Chile y es parte de su territorio que se está desplazando. Yo creo que el Huáscar, como dijo también el señor, no debiera existir. Creo que el Huáscar no debería existir. Si un país lo perdió y el otro lo ganó, debe quedar donde está el ganador. Si le devolvemos eso, ellos no nos pueden devolver la esmeralda. Yo creo que así como Grau devolvió todas las pertenencias de Arturo Prat a su esposa, debiera Chile a lo mejor devolver el Huáscar al pueblo peruano. Le preguntamos a ciudadanos peruanos si creen que Chile debe devolver el Huáscar al Perú. Pienso yo de que de entregarnos el Huáscar deberían darnos, que para nosotros es un símbolo de heroísmo de Miguel Grau. Yo creo que podría devolverlo para nosotros también estar contentos. Devolverlo sería imposible, porque es como una reliquia que se ganó en la guerra. Yo creo que todo país debería devolver, aunque sea las pequeñas cosas, para poder hermanar las relaciones entre cada país. Es algo que personalmente me incomoda, ¿no? Es decir, creo que si Chile quiere devolver el Huáscar por su propia iniciativa en buena hora, pero te soy franco, esto me molesta ese tipo de lloriqueo por la restitución de trofeos de guerra, ¿no? Si uno los desea tanto, bueno, prepárese militarmente para recuperarlos. Capturado ya el Huáscar, no hay nada que pueda detener el inicio de la campaña terrestre. El trabajo del ministro de Guerra ya dio sus primeros frutos. Desde Antofagasta llegan carretas con víveres. El ejército ha hecho contratos con particulares para abastecernos de 100 bueyes cada semana. Volveremos a comer carne. También nos traerán charqui, aguardiente y harina, entre otros productos. Después de hacernos marchar varias veces a través del desierto, ahora sabe que cada soldado necesita a lo menos 4 litros de agua para no morir bajo el sol, y que las bestias requieren a lo menos 15 litros. La orden es fabricar cantimploras más grandes, de 3 litros, para llevarlas cuando tengamos que marchar al frente de batalla. Para la expedición al Perú, el ministro Sotomayor y su alto mando han calculado que por 5 días de agua para 10.000 hombres necesitamos 100 metros cúbicos de agua. Eso suma 100 carretas más. Pronto nos embarcaremos junto a todo el ejército expedicionario. Tal vez ahora llegue la hora de combatir. No lo sabemos. Estamos esperando. Estamos preparados. Para fines de 1879, Chile ya controla las rutas del Pacífico Sur. El puerto de Valparaíso consolida su poder como centro financiero de la industria salitrera. Y en Antofagasta se prepara la invasión de los departamentos peruanos de Tarapacá y Moquegua. El primer objetivo de las tropas chilenas será el puerto de Pisagua. Este es el puerto de Pisagua, que durante la Guerra del Pacífico era considerado un bastión inexpugnable por todos los observadores militares internacionales. Pero el delegado presidencial Rafael Sotomayor encontró la solución: un desembarco anfibio con un bombardeo a cargo de buques de la Escuadra Nacional que durante la noche se ubicaron frente a esta costa. Los buques
chilenos llegan a la bahía y bombardean los fuertes de la Alianza mientras una flotilla de botes desembarca a las tropas. Con el agua hasta la cintura, peruanos y bolivianos tratan de evitar que la infantería chilena desembarque en la playa. Los chilenos se imponen, toman la playa y trepan a los cerros, hasta que el puerto arde en llamas. A las 3 de la tarde, la bandera chilena ondea sobre Pisagua. Fue el primer desembarco anfibio en la historia de América y anticipó las grandes operaciones bélicas como las que el mundo vería durante la Segunda Guerra Mundial con el ataque aliado en las costas de Normandía. Hoy, la Armada recrea para nosotros este operativo con las mismas estrategias, pero con armamento moderno. Maniobras realizadas en tiempos de paz y sin munición verdadera son un pálido reflejo del encarnizado combate que se libró en estas playas hace casi 130 años entre soldados de 3 países. Es el primer desembarco clásico en que se cumple prácticamente todo la teoría de lo que es un desembarco anfibio, primero haciendo reconocimientos previos, después tomando cabezas de playa, después desembarcando las cuñas para que fueran rompiendo y posteriormente proyectándose hacia el interior. Yo creo que fue tremendamente importante porque prácticamente da el inicio a la campaña Tarapacá, donde la fuerza nuestra empieza a avanzar sobre tierra ya prácticamente a conquistar los territorios, digamos, que estaban en disputa. Con la toma de Pisagua ya se pasa, digamos, no solo se ha ocupado Antofagasta, sino que se pasa a las acciones, a las campañas sistemáticas en territorio extranjero, en territorio peruano en este caso, ¿no? Tras la toma de Pisagua y Junín, las tropas chilenas avanzan hacia el interior y conquistan Dolores, expulsando a las tropas peruanas y bolivianas. Ambos bandos empiezan a rematar a los heridos. Los combates serán cada vez más encarnizados. En realidad no hay guerra limpia. Y es cuestión de grado, en qué medida se produce, pero toda guerra es sucia. A fines de noviembre, el ministro Sotomayor decreta que quedan libres de derechos de internación los productos chilenos que se introduzcan por los puertos de Iquique y Pisagua. Chile mantiene así en pleno funcionamiento el comercio internacional de salitre, posee ahora el monopolio mundial de estos yacimientos y controla las rutas del Pacífico Sur. Empieza un nuevo año. Estamos en enero de 1880. El ministro Sotomayor llegó hoy a Pisagua y estableció aquí su centro de operaciones. He visitado a algunos amigos heridos. Los que tienen heridas de guerra son los menos. Ahora que nos hemos acantonado en Tarapacá, nos atacan catarros bronquiales, disentería, reumatismo y enfermedades venéreas. Los oficiales nos piden verificar bien cada licencia para evitar engaños. La disciplina es cada vez más estricta. El castigo para los desertores es la pena de muerte. El 25 de febrero el ejército toma el puerto de Hilo. Es el comienzo de la ocupación chilena
del departamento peruano de Moquegua, que comprende las provincias de Moquegua, Tacna y Arica. He visto a algunos de mis compañeros morir de sed, tirados en el desierto, porque no encontrábamos a tiempo un pozo, o porque al llegar al siguiente poblado, los trenes tenían vacíos sus depósitos de agua. En Hilo pasamos 3 días sin agua. En un día, 10 soldados murieron de sed. Han vuelto a llegar. Ahora tenemos porotos y charqui. También nos entregan harina para hacer tortillas de rescoldo. Generalmente formamos grupos de 4 o más soldados. Unos buscan provisiones, otros la leña y el más hábil cocina. Algunas veces me ha tocado hacerlo. La leche condensada y el café se lo compramos a los comerciantes que siguen la marcha del ejército. La presencia de las cantineras ha sido regulada para mantener la disciplina. Se aceptan de 2 a 4 por regimiento. Ellas también llevan uniforme. Tacna y Arica son ahora nuestros próximos objetivos. Hoy es 20 de mayo y estamos de duelo. Todo Chile está de duelo. El ministro Sotomayor sufrió sorpresivamente una congestión cerebral mientras trabajaba en su tienda de campaña y murió en apenas 5 minutos, víctima de apoplejía. No hay palabras para describir nuestra pena. Fue devastador y era poco antes que se librase la batalla de Tacna, mes de mayo. Entonces su efecto fue sumamente grande. El ministro Sotomayor ahí un 7, ya se lo quisieran hoy día, ¿no? Algunos gobiernos. Yo creo que es una obra política de alto nivel la que hizo Sotomayor. En Perú, el presidente Mariano Prado renuncia, parte a Europa y lo reemplaza Nicolás de Piérola. En Bolivia, el dictador Hilario Daza es depuesto. Más tarde, morirá asesinado. El desprecio por la gestión de Hilario Daza perdura hasta hoy en Bolivia, tal como lo demuestra esta imagen expuesta en el Museo del Litoral de La Paz, donde alrededor del retrato del dictador aparecen, como maltratados símbolos patrios, una mujer encadenada y un soldado de los Colorados que, abatido, sostiene entre sus manos una castigada bandera de guerra. Yo ataco mucho a los gobernantes y a los políticos de esa época, que no han sabido defender los derechos de Bolivia. Yo los critico y los llamo de traidores, porque ha intervenido mucha traición en esa época, y aún ahora también. Las tropas de Perú y Bolivia se instalan en los alrededores de Tacna, en el llamado Campo de la Alianza. Suman 12.000 hombres. Las tropas chilenas suman 13.500 hombres. Descontando la reserva, solamente entrarían en batalla alrededor de 10.000 hombres. El 26 de mayo, en el Campo de la Alianza, empieza la batalla de Tacna. El resultado favorece a Chile, que ocupa Tacna, y Bolivia se retira definitivamente de la guerra. Después de la batalla del Campo de la Alianza, apenas un año comenzó la guerra. No vuelve a combatir un solo soldado boliviano. Bolivia se retira al interior, se enreda en sus pleitos de caudillos, y mientras tanto el Perú se desangra por 4 años más. Lleva la peor parte de la campaña completamente solo. Bolivia se retira porque no tenía que hacer en la guerra.
y podía retirarse a sus alturas y estar en paz, mientras que el Perú se arreglase por sí mismo nomás. Además, el aporte de Bolivia a la guerra nunca fue muy importante, ni podía serlo. Después de la famosa batalla del campo de la Alianza, cerca de Tacna, prácticamente el ejército boliviano es destruido. Sus restos regresan a La Paz o a sus lugares de origen, pero el ejército es destruido. En la ciudad de La Paz, en Bolivia, encontramos estas tumbas que guardan los restos de veteranos que pelearon en la Guerra del Pacífico. Muchos de ellos murieron sin haber conocido el desenlace del conflicto. Este es uno de los campos minados que todavía quedan en el norte chileno. Pese a que la guerra terminó en 1884, Chile y Perú mantienen, hasta el día de hoy, diferencias de opinión sobre la delimitación de sus fronteras marítimas en el Pacífico. También montan una permanente vigilancia terrestre a ambos lados de la llamada Línea de la Concordia. Tanto en el límite con Perú como en las fronteras con Bolivia y Argentina hay más de 100 campos minados que en el lado chileno durante los últimos años le han costado la vida a 144 personas. En 1880, las minas automáticas son parte del armamento de última generación que Perú continúa incorporando a la guerra. Chile también compra nuevas armas. Los cañones Krupp que trae el ejército chileno para la campaña en Lima son de 1879, 1880, y la artillería Krupp se va a mantener hasta la Segunda Guerra Mundial. El minado de terrenos como se hace en Arica se utiliza por primera vez. Es sorprendentemente moderno en una serie de cosas de esta campaña. Avanzando a través del desierto, las tropas chilenas están escasas de víveres. Necesitan recuperar el contacto con el mar y con los buques de la escuadra. Y el puerto más cercano es Arica. Después de arduas y agotadoras marchas, finalmente llegamos a las afueras de Arica. Mientras marchábamos hacia el puerto, fuimos atacados por un nuevo tipo de arma. Sin saberlo, habíamos hecho estallar 2 de 8 minas enterradas en el desierto. Ese mismo día, logramos capturar a 2 peruanos. Uno de ellos es el ingeniero Teodoro Elmort, responsable de toda la red de minas conectadas con cables eléctricos que protegen el Morro de Arica. Elmort llevaba los planos de los fuertes del Morro cuando lo capturamos, así que ahora somos dueños de esa valiosa información. El asedio sobre Arica continúa. La ciudad es bombardeada 2 veces para forzar la rendición del enemigo. El coronel Lagos envía al ingeniero Elmort a parlamentar con el jefe de la plaza, el veterano coronel Francisco Bolognesi. El jefe peruano, con un valor digno de admiración, responde: resistiremos hasta quemar el último cartucho. El coronel Bolognesi desconoce la derrota de campo de la Alianza, porque nosotros hemos cortado el telégrafo entre Arica y Tacna. Señores, la situación es la siguiente. El general en jefe, Manuel Baquedano, ha ordenado la toma de Arica. Nuestro alto mando está planificando la batalla. El coronel Lagos
ya tiene un plan. Y a esta hora se lo está explicando a los comandantes de los 3 regimientos que participarán en la batalla. Los planos que tenemos nos indican que hay 3 fuertes en la parte alta: el Ciudadela, el Este y el Morro. En la parte baja hay 3 fuertes más. Cada punto es considerado una trinchera inexpugnable. En total, las defensas enemigas suman alrededor de 2.000 hombres, entre soldados y marinos. Nuestra fuerza de ataque dispone de 4.000 infantes, y todos queremos ir en la vanguardia. El coronel Pedro Lagos lanza una moneda al aire para definir quién inicia el ataque. Cara para el regimiento 3º de línea, cruz para el 4º de línea. Gana el 3º de línea. A pesar del riesgo, nadie quiere quedarse en la retaguardia. Los obreros y campesinos que me acompañan son los más entusiastas. Siguiendo las órdenes del coronel Pedro Lagos, dejamos encendidas enormes fogatas para que nuestros enemigos crean que nos quedamos acantonados en Chacayuta. Algunos cazadores de la caballería permanecerán acá, alimentando el fuego. Nosotros marcharemos durante toda la noche hasta quedar a 1,5 kilómetros de la retaguardia de los fuertes del Morro. Estamos nerviosos, algunos con mucho miedo. Solo esperamos que la ansiedad no nos traicione. Dando un largo rodeo desde Chacayuta, las tropas chilenas avanzan a través de las lomas de Condorillo y Buenavista. Pero los centinelas peruanos del fuerte Ciudadela se dan cuenta y empiezan los disparos. Las tropas chilenas asaltan el fuerte a toda carrera, con corvos y bayonetas. Alguien hace estallar el polvorín. Locos de rabia, los soldados chilenos acuchillan a los sobrevivientes. Mientras tanto, el regimiento Lautaro ataca el otro sector de la parte baja del Morro. Cuando los fuertes están tomados, varios soldados gritan: ¡al Morro, muchachos! Sin esperar a los refuerzos del regimiento Win y tratando de eludir las minas, los soldados parten a toda carrera hacia la parte alta del Morro de Arica. Historiadores chilenos sostienen que Bolognesi y los otros oficiales peruanos ya se habían rendido cuando fueron masacrados por los frenéticos atacantes chilenos que llegaron a la cima del Morro de Arica en apenas 55 minutos. Las versiones peruanas dicen que los oficiales peruanos murieron combatiendo sin haberse rendido. Contra todo pronóstico y en tiempo récord, Pedro Lagos y sus hombres cumplen las órdenes del general Manuel Baquedano. Manuel Baquedano tiene una línea estratégica muy simple, que es marchar al frente y destruir. El menos estratega de todos los generales que ha tenido el mundo, yo creo, porque el hombre dice: bayoneta calada, cabeza gacha, ataque. Y eso se ganó porque el roto era sobre todo el de los regimientos del norte salitrero, es terrible en ese sentido. Había que ir disparando con la bayoneta encima y protegido por la artillería, apoyado por la caballería, de frente.
Entonces, eso es muy pobre como táctica militar. Pero ganó la guerra, ¿no? Entonces eso es lo que importa. Las tropas peruanas pierden el 30% de sus efectivos. Chile, el 10% de los atacantes. A los oficiales chilenos les resulta imposible evitar que los enardecidos soldados fusilen prisioneros a los pies de la iglesia de Arica. Luego, la ciudad es saqueada. Esta es la tumba en Lima del coronel Francisco Bolognesi, uno de los máximos héroes peruanos. Sus restos descansan aquí tras haber sido repatriados desde Chile. Hoy, desde la cumbre del Morro, es posible contemplar la ciudad de Arica. Más de 180.000 personas viven aquí y la apodan orgullosamente la ciudad de la eterna primavera. Actualmente, Tarapacá comprende 59.000 kilómetros cuadrados y tiene casi medio millón de habitantes. Administrativamente, ha sido dividida en dos regiones: Tarapacá, con capital Iquique, y la nueva región de Arica y Parinacota, cuya capital es Arica. El puerto peruano de El Callao estaba bloqueado por la escuadra chilena desde abril de 1880. Entre los buques que sostienen el bloqueo está el Huáscar, comandado por Carlos Condel. Pero los peruanos resisten, atacando con torpedos los buques chilenos. El Callao es bombardeado. El 13 de septiembre, otro torpedo echa a pique frente a Chancay a un barco muy querido por los chilenos, la Covadonga. Mueren cerca de 90 tripulantes, encabezados por su capitán, Pablo de Ferrari. Mientras realizábamos la investigación para esta serie, fuimos los primeros chilenos en bucear los restos de la Covadonga en esta caleta peruana, Chancay, ubicada a poco más de una hora de Lima. El hito con el que está abollado de la goleta Covadonga. La distancia no es mucha y como podemos ver las profundidades medias oscilan entre los 21 y los 19 metros. Páseme la botella. Este es el punto exacto en que se hundió la Covadonga. Aquí en el puerto de Chancay está hundida la goleta Covadonga. El 13 de septiembre de 1880 fue hundida cuando intentaba subir un bote a bordo que en realidad era una trampa explosiva. Ahora que las autoridades peruanas han autorizado a un grupo de buzos chilenos, podemos registrar por primera vez cuál es el estado en que se encuentra. Similar a la que sentimos al bucear junto a la Esmeralda en Iquique nos invade hoy, cuando nos acercamos a los restos de la Covadonga en territorio peruano. Así luce hoy el buque chileno que el comandante Carlos Condel utilizó tan hábilmente en el combate de Punta Gruesa. En 1880, el jefe político de Iquique, capitán de navío Patricio Lynch, empieza a aplicar tácticas tipo comando, con incursiones de pequeños grupos en territorio enemigo en los valles azucareros y algodoneros del Perú. Debilitando la economía peruana, destruyendo haciendas, obras industriales, mediante cortos desembarcos, ataques sorpresivos que casi no tuvieron respuesta porque la Armada peruana ya estaba quebrada. En noviembre de 1880 empieza la campaña a Lima, organizada por el ministro de Guerra José Francisco Vergara. El ejército expedicionario supera los 26.000 hombres. Las tropas chilenas ocupan Pisco e Ica. El resto del ejército, repartido en 22 buques, desembarca más tarde en dos caletas, Chilca y Pescadores.
Para fines de 1880, casi todo el ejército chileno está reunido en Lurín, al sur de Lima. Por la mañana se dijo misa en nuestro campamento. Durante la misa, la banda del regimiento tocó la Traviata, la última música que oiremos en esta plaza. Llevamos más de 1 año y medio combatiendo y hemos salvado milagrosamente de las balas, el hambre, la sed y las enfermedades en más de una ocasión. Sin embargo, sabemos que la muerte sigue siempre alrededor nuestro. Estas son mis últimas anotaciones antes de la batalla, que decidirá si entramos o no a Lima. Nos iremos marchando a través de los arenales, cantando el himno de Yungay, esperando que la fortuna nos acompañe. De enero de 1881. ¡Atención, batería! El ejército peruano intenta ahora impedir que las fuerzas chilenas entren a Lima. Las tropas chilenas han marchado durante toda la madrugada desde Lurín hacia Chorrillos. Llevan solo lo puesto y una ración de combate de 2 panes y un trozo de carne cocida. Todo lo que no sea necesario en el campo de batalla ha quedado atrás. Más de 8.000 soldados de ambos países morirán en menos de 24 horas, en una de las batallas más cruentas de toda la Guerra del Pacífico.
militares que quedarán tendidos en el campo de batalla, solo uno de ellos tendrá un destino completamente diferente. Marzo de 1998, el cuerpo de este soldado fue encontrado casualmente acá, en el distrito de Chorrillos, por un grupo de obreros que construía un cerco para la Escuela Nacional de Policía en el Cerro Zigzag. Aunque en principio se pensó en un crimen político correspondiente a las últimas décadas, la fiscal que llegó hasta el lugar notó que el cadáver estaba vestido con un antiguo uniforme militar. Entendiendo que se trataba de un hecho histórico, dio aviso al Instituto Nacional de Cultura, cuyos profesionales exhumaron el cadáver. Los expertos se sorprendieron al descubrir que el entierro salía de lo común. El cuerpo estaba rodeado de armas y accesorios de combate, dispuestos en un orden específico, como si alguien hubiese realizado algún tipo de ritual. Los restos del soldado chileno están perfectamente conservados. Mantiene intacto el uniforme. Vestía chaqueta roja, pantalón beige y un pañuelo en la cabeza. Aún portaba su bayoneta y algunas municiones de fabricación. A diferencia de lo que sucedió en Perú, donde este increíble hallazgo tuvo una gran cobertura de prensa, en Chile la noticia pasó casi inadvertida. Entre las pertenencias se encontró una pequeña libreta en la cual anotó fechas y lugares desde el ingreso de las tropas chilenas a territorio peruano en 1880. Mientras los heridos quedan rezagados, el ejército se toma el balneario de Chorrillos. Chorrillos es ocupada después de la batalla, ¿no? Y se deja que las tropas chilenas saqueen durante la noche. Se repiten las escenas que son más o menos habituales en una guerra, una ocupación de este tipo: saqueos, incendios, violaciones, etc. Diría yo, el 90% del ejército chileno estaba formado por peones, gañanes, por rotos, y estaban acostumbrados ellos, por siglos de la guerra contra los mapuches. Después que el ejército realizadas antes de su muerte en combate. En 1800, la peruana les abrí versión de la historia, le preguntamos a los peruanos a qué atribuyen ellos el triunfo chileno. Paraíso y Santiago. Es durante y peruanos. Durante sus campañas surgen al menos Muchas gracias por ver este episodio número 1. Gracias a los que vieron, a los que le han gustado, a los que esto vale la pena recordar. Sabemos que fue sangriento, todas las guerras son sangrientas. Y me voy cerrando este tremendo capítulo. Empezamos hace 3 horas o 2 horas, por ahí, entre 3 y 2 horas. Agradezco a todos los suscriptores. Agradezco a Arturo Prat. Si Arturo Prat no existiera, no estaríamos hablando de esto. Si Bernardo Gil, Manuel Rodríguez, Diego Portales, entre otros personajes, si no existieran, no estaríamos hablando de esto. A lo mejor pasaría otra historia más lejana al futuro, pero bueno. También le digo, también se viene el próximo capítulo de la independencia, próximo para abril.